Cita con Vos. Bueno, y es el turno en la Cita con Vos de hablar con la especialista en programación neurolingüística en PNL, Fabiola Escobar, que desde Chile se comunica con nosotras y hoy nos trae un tema, la verdad que muy desafiante, que es la PNL y qué puede hacer por las enfermedades relacionadas con la alimentación, por anorexia, la bulimia y todas esas enfermedades que traen tanto dolor a quienes las padecen y a sus entornos familiares. Bienvenida, querida Fabiola, a Citas. Soy Elisa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tu bienvenida. Bueno, qué tema difícil que has traído, pero nos gusta desafiarnos, Fabiola, porque creemos que realmente hay que poner estas herramientas a disposición de la gente y de nuestra audiencia. Sí, yo diría que la disposición es aprender y conocer que hay otro tipo de herramientas que complementen el convencional. Y decir difícil, yo creo que es la programación que tenemos a nivel mundial de que los trastornos de alimentación como anorexia o bulimia son tan complejos y difíciles. Y lo difícil es porque se ha programado al mundo entero de que es una enfermedad eterna, crónica y casi incurable. O más bien te lo dicen, incurable. Y ya con ese lenguaje que ya hemos compartido, claramente se programa la mente de esa persona. Y si lo consideramos ahora como ocupar otra herramienta específicamente en la enfermedad llamada anorexia y bulimia, yo acá las atiendo como trastornos de alimentación. Ni siquiera nominalizo la palabra anorexia para partir. Lo mismo para bulimia. Segundo, todas las pacientes, que la mayoría son mujeres, también hay casos en hombres, verbalizan mucho esa palabra, como que les agrada. Soy anoréxica. Lo repiten tanto que tú ya sabes que por repetición se programa. Eso es para entrar en hablar este tema. Y lo segundo, al tú decir que es una posible o enfermedad que tenga otro nombre, ya la cabeza cambia de ruta y casi que hay negación, porque te dicen, no, perdóneme, yo tengo anorexia. Entonces tú vuelves a escuchar que casi que el significado para esa persona, con mucho respeto para las personas que lleguen a escuchar esto, se sienten bien. Y eso es lo que las limita a tener un cambio, porque ellas creen que están bien o están muy bien. Entonces, imagínate el revés psicológico que hay en esa mente, que cada vez tienen menos peso, ya es visible el hueso, ya es visible que le están poniendo sonda en la nariz o directo en el estómago, ya es visible que está en una silla de ruedas para que no quemen calorías y tienen que avanzar en esa condición, y siguen diciendo ellas que están muy bien. Entonces imagínate el cerebro cómo está en esa condición en que dicen ellas con un lenguaje que se sienten bien, cuando desde afuera vemos un trastorno de alimentación severo hasta con pérdida incluso de vida. Se han escuchado casos así también. Ahora, pareciera haber que hay un problema con la percepción, ¿no? Que hay como una disrupción entre lo que la persona percibe y lo que percibe el resto de la gente. Claro. Ese es el gran dolor emocional que tiene el paciente o la paciente, que tiene una percepción de la realidad con un error enorme. Y eso cómo se instala. Todo se aprende, María Elisa. Todas las enfermedades tienen un origen de un impacto emocional que vivió una persona, y que esa experiencia que vivió, lo que vio visualmente, lo que escuchó y lo que sintió, generó un bloqueo emocional tan severo, tan extremo, que se instala esa información en tu cabeza, y por supuesto el cuerpo hace lo que la mente dice. Claro. Es un impacto de escuchar que te ves más estupenda y más guapa si eres flaca. Estás escuchando continuamente a un papá o a una mamá que una mujer inteligente o atractiva es aquella que es muy flaca. Estás escuchando recurrentemente en televisión, en las revistas, que las mujeres exitosas son las flacas. Y
un sinnúmero de información externa que puedes ver en una revista, que puedes escuchar en un programa de televisión o escuchar a tu familia, o la competencia, las mujeres entre sí. Ser flaca, ser delgada, ser extremadamente flaca es casi un honor, es como ser exitosa. Claro. Y si tu mente está vulnerable y está herida, claramente eso se va a activar en una enfermedad muy severa. Desde la PNL y la especialidad que yo tengo un poquito más profunda es cuál es la herida emocional que provoca la anorexia o la bulimia o la bulimia. Pueden ser ambas que estén instaladas o una cada separada. Y tiene que ver con la rabia a crecer. Crecer como mujer, persona, crecer intelectualmente frente a responsabilidades, que tienes que ser madre, que tienes que trabajar. Es impresionante, es una de mis investigaciones más profundas que he tenido, de muchísimos casos, y se repite la misma herida emocional, y la sensación física está en la garganta, que no pueden tragar ni el agua. Entonces, la kinestesia de esa paciente es tan fuerte que no pueden tragar. Entonces ellas sufren y lloran porque nadie las entiende que no pueden tragar. Y tú analizas su garganta, los médicos examinan y no tiene nada, o sea, puede tragar. Imagínate el poder de la mente, la información que tiene el cerebro que hace que no puedan tragar. Bueno, es como todas las enfermedades en realidad, pero específicamente acá tiene que ver con la sintomatología de la garganta y que ellas, la percepción es verse inflamadas, muy grandes, pero además de la percepción visual, tienen el mandato, la programación de que ser flacas, delgadas, es belleza. O sea que, Fabiola, cuando vos decís rabia para crecer, porque me sorprende mucho la palabra rabia, porque uno puede decir, bueno, sí, tiene miedo a crecer o tiene inmadurez, claro, tiene la inmadurez en el programa, pero la palabra rabia de crecer, ¿de dónde viene? Sí. Es cuando, por ejemplo, una niñita que es muy común, de 8 o 10 añitos, se empieza a dar cuenta que ya tiene desarrollo mamario o empieza a crecer biológicamente y tiene que tener otro tipo de conducta. No se viste con la polita con un dibujito animado. Claro. Porque las compañeritas son más agrandadas, no sé cómo se dice allá en Buenos Aires, perdón, en Argentina, cuando las niñas son como más desarrolladas y se burlan de aquella niña que todavía con dibujitos animados. Ajá. Ese es el ejemplo típico, María Elisa. Mira, uno tiene tanta experiencia en esto, recibe niñas grandes con patologías tremendas de anorexia, ya con 14, 16 añitos, pero llegan acá cuando ya no les ha funcionado nada, que es muy común probar al final esto, uno ya asume que es así, y el origen tiene que ver con la competencia directa de la burla. Entonces estas niñitas no quieren ser más grandes, quieren quedarse como niñitas, y por eso se disminuye el cuerpo, y ojalá no tengan desarrollo mamario, y ojalá no tengan curvas, y se visten con ropa ancha, suelta, y se esconde ese cuerpo, porque no quieren ser visibles, porque su mente piensa que al crecer en altura o en cuerpo físico, a nivel inconsciente estamos conversando, sí, es que tengo que asumir responsabilidades. Imagínate que se bloquea la menstruación o el periodo, en donde para cualquier médico, si una niña no tiene su periodo mensual, está enferma. Entonces, esa enfermedad, que puede llamarse anorexia o bulimia, es un indicador clave de que está efectivamente con un trastorno de alimentación. Entonces, la nutricionista analiza el índice de masa corporal, y analiza la estatura, la edad, no sé qué, 1000 cosas. El neurólogo, porque aquí siempre son equipos, el psicólogo. Bueno, todos se enredan en que cuál es el peso ideal, y ya escuchar la palabra peso en una niña que tiene un problema de trastorno de alimentación genera una crisis tremenda que nadie la sabe atender.
porque le están diciendo que tiene que llegar ideal, con un índice de masa que antiguamente se aceptaba 18.5, y ya gracias a Dios cambiaron los indicadores en la OMS, porque eso era anorexia, María Elisa, para una modelo, se le exigía un índice de masa 8. Entonces imagínate, son tantos, el tema endocrino, que te dicen no, que está en prepuber, que está en el área o en el estado de desarrollo. Entonces los criterios convencionales te limitan y te marcan por el lenguaje, no por la condición de sana o enferma. Claro. Desde este otro enfoque atendemos la emoción que hace que la niñita esté sufriendo, vomitando, escondiendo el vómito debajo del ladrillo, debajo de una cerámica de su casa para que nadie la descubra, o está haciendo flexiones y abdominales, sí, a las 3 de la mañana y nadie se da cuenta, de las 3 a las 5 de la mañana. Son unas fijaciones espectaculares que tienen, y que además padres o adultos responsables ni siquiera se imaginan cómo está ese cerebro haciendo cosas. Por eso es tan interesante compartir este tema, porque hay que hacerlo todo visible. Ahora, Fabiola, cuando una madre tiene esta problemática en su casa, ¿qué le aconsejas que haga? ¿Qué palabras tiene que emplear como para poder empezar a revertir esta programación? Primero que todo, hay que escuchar el lenguaje de esa madre y del padre, entendiendo que viven juntos o separados, porque esto nace en un 50% por la familia de origen, mamá específicamente. Tú ya sabes que siempre nosotras las mamás somos responsables de todo. Y lo segundo, tema colegio, tema educación física, y por ahí amiguitas, 50%. ¿Qué se recomienda? Que las madres dejen de hablar en calorías o de lo que es comida sana, comida chatarra. Las madres dejen de cuantificar lo que es bueno y lo que es malo, o lo que todo el mundo dice. María Elisa, deja de comer eso que vas a engordar, no puedes seguir comiendo eso, mira cómo estás de gorda. O sea, ese lenguaje que se escucha tan simple programa la mente de una niña que, si es vulnerable o es sensible por naturaleza, esa niñita después, que pudo haber sido con cuerpecito inflamado, va a tener anorexia. Hay indicadores claros que desde los 3 añitos hasta los 8, si la niñita ha tenido su cuerpecito inflamado, nosotras llamamos gordita, esa niñita con todo este lenguaje va a tener a los 11 años un trastorno de alimentación importante. Esto es muy común, María Elisa, muy común, y aquí yo tengo... y todas se quedan calladas porque efectivamente ocurre esto, de que están con unas fijaciones tremendas, aquí tienen que ser delgadas. Claro. Qué importante esto que estamos hablando, Fabiola. Bueno, y siempre se puede recurrir a Segratex, la página que tienen ustedes, que ahí hay información sobre alimentación, la he leído bastante. Así que invitamos a nuestra audiencia que, si le interesa seguir profundizando en este tema, que se metan en la página chilena Segratex, con C, y que sigan profundizando sobre esta problemática. Y también pueden enviar mails para consultar, porque hemos dado mucha orientación cuando las niñas no pueden venir a consulta porque están hospitalizadas, María Elisa, y hay que ayudar mucho a las mamás, porque las mamás tienen que hacer un cambio importante de la estructura de su personalidad. Esto es súper importante, porque si no, la niña puede volver a reactivar la enfermedad. Claro. Si no tiene, por supuesto, una programación instalada al concepto sana, no al concepto ideal. Viste que los médicos dicen de nuevo, peso ideal por la edad. No, concepto es sana. ¿Qué es sano? Claro. Y viste que ahí cambia la ruta al cerebro. Es una sonrisa, es estar comiendo una manzana, etcétera. Ahí tú sabes que la PNL está todo vinculado a palabra que tú dices, imagen asociada. Total. Por eso es tan importante explicar bien qué es este tipo de enfermedad, el origen, la intervención y los resultados específicos
que para mí es determinante que la niña logre tener su menstruación, aunque su peso todavía falte conseguir este peso normal o sano. Es muy determinante esto, porque así tenemos garantía de que sus óvulos y todo su sistema reproductor sigan. Clarísima. Bueno, Fabiola, muchas gracias, se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, quedamos en conversación para la próxima edición. Sí, nos faltó la bulimia, querida, para la próxima. Dale, un saludo grande, Fabiola, muchísimas gracias. Igual para ustedes, un beso. Bueno, y así pasaba la especialista en PNL, Fabiola Escobar, hablando de los trastornos de alimentación, puntualmente de lo que llamamos anorexia.